Ok. Este es un tema muy amplio, pero vamos a resumirlo en 10 minutos. Metabolismo es un componente muy importante de todo el organismo. Permite el transporte de sustancias nutritivas y de desechos, tanto al riñón y como el tubo digestivo, así como las glándulas sudoríparas, el sistema respiratorio, etcétera, ¿no? Las sustancias nutritivas son llevadas a todos los organismos, también principalmente organismos endocrinos, ¿no? Y para su metabolismo y disgregación, ¿no? También controla su función es un control térmico del cuerpo, ¿no? Se dice que en el cuerpo el recién nacido tiene el 80% de agua, que un prematuro, y un recién nacido 70%, y un escolar un 65%, y un adolescente tiene aproximadamente 60% de agua corporal total, ¿no? Por eso cuando ustedes abrazan a una de sus novias, están abrazando una bolsa de agua, ¿no? Algo así, porque tiene 60% de agua. El niño tiene proporcionalmente más agua debido al mayor volumen de espacio intersticial. Los tejidos grasos imponen variaciones importantes. El agua sirve de vehículo para eliminación de material de desecho y sus vías de excreción, como el tubo digestivo, riñón, pulmón y piel, ¿no? Entonces se dice que al nacer aproximadamente el 79% del peso corporal total es agua. Al año de edad 60%, manteniéndose esta proporción hasta la edad adulta. El agua corporal total en los músculos el 50%, en la piel el 20%, en la sangre es el 10% y en otros órganos el 20%. El 30-40% de agua se encuentra en el líquido intracelular de la masa corporal total. El 5% se encuentra en el plasma, el 15% se encuentra en el intersticio y el 1-3% en la linfa de la masa corporal total y la transcelular el 1-3% también. Entonces el agua intracelular, el 30%-40% del peso corporal total, que equivale a 330 ml por kilogramo en el adulto. Sus límites están dados por la membrana celular, ¿no? Lo cual tiene permeabilidad selectiva. Y esto está relacionada con la bomba sodio-potasio, ¿no? Las cuales van a cumplir una función tan importante, así como la capa bilipídica de la célula, que es grasosa, es lipofílica, que no permite el paso de agua, ¿no? Tiene una función importante en la homeostasis, en el equilibrio del intra y extracelular del líquido corporal, principalmente el agua. Las composiciones del comportamiento hídrico tiene estado por cationes y aniones. El líquido extracelular estado por el sodio, a predominio, y el líquido intracelular estado por el potasio y magnesio, que son cationes muy importantes que cumplen una función importante tanto dentro de la célula y fuera de la célula, ¿no? Hoy vamos a tocar justamente esto, el sodio, hipernatremia. De aprovisionamiento de agua se requiere aproximadamente de 1.200 a 1.800 ml por metro cuadrado en 24 horas, ¿no? Una ingesta como tal, una ingesta en alimentos, la oxidación de agua, ¿no? Las pérdidas hídricas de agua es el 50% de agua ingerida se elimina en forma de orina, el 31% se elimina por la piel, el 10% se elimina por la ventilación pulmonar y el 6% por las heces. Aproximadamente la orina diaria es de 600 a 1.200 m.5 a 12 ml por kilogramo por hora. Por esto este valor es importante en los pacientes críticos, principalmente en la unidad de cuidados intensivos o también en pacientes hospitalizados. Este es un rigor muy importante, este balance, cuando se indica mantener diuresis más de 0.5 ml por kilogramo por hora. ¿Eso qué significa? Que es el valor mínimo estándar que se debe tener en un paciente crítico, en una sala de operaciones o un área crítica, o un paciente en trauma shock, ¿no? Las excreciones en heces y la variación de 5 a 10 ml por kilogramo en 24 horas, ¿no? Entonces, el requerimiento mínimo de agua es de 100 a 130 ml por kilogramo en 24 horas. Si es lactante, hasta 1.600 ml por metro cuadrado en 24 horas. La ingesta mínima para mantener un balance hídrico neutro en lactante 70 a 80 ml por kilogramo en 24 horas, hasta 800 ml por metro cuadrado en 24 horas. La mínima osmolaridad de orina es de unos 30 a 50 miliosmoles por kilogramo y la máxima osmolaridad es de unos 1.200 miliosmoles por kilogramo. Los mecanismos de regulación
tenemos como la SED, la hormona antidiurética, el eje renina, angiotensina, aldosterona, el péptico natriurético auricular y los barroreceptores que nos van a captar la hipotensión o la hipovolemia o el déficit de sodio, la cual va a activar todo el sistema de renina, angiotensina, aldosterona y activar por ende el sistema la hormona antidiurética, ¿no? El agua está dado principalmente en el equilibrio, cumple una función las acuaporinas, ¿no? Las cuales ayudan al retorno de agua hacia las células del túbulo, de la luz tubular, ¿no? Para mantener una hemostasis y un equilibrio. Y de esta forma se reabsorbe en los túbulos celulares el agua, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un aumento de pérdidas o disminución de ingesta, a esto vamos a llevar a una deshidratación. Este paciente con deshidratación aumenta la osmolaridad y este aumento de la osmolaridad es captado por los receptores o los barroreceptores y esto es comunicado al eje del hipotálamo hipófisis posterior a la neurohipófisis, la cual va a producir la liberación de la hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética en el túbulo contorneado, en el túbulo colector de asa de Henle, estimula que la reabsorción de sodio y agua, ¿no? A través de la estimulación de la hormona de la aldosterona en las glándulas suprarrenales, ¿no? Y esto nos puede llevar a una oliguria. Si este paciente tiene tiene deshidratación y tiene hipovolemia y por ende un aumento de gasto cardíaco, va a producir una disminución del flujo sanguíneo, lo cual también es captado en los túbulos colectores o túbulo distal del sistema glomerular, la cual va a estimular la glándula suprarrenal y esto estimula la aldosterona, lo cual lleva a una oliguria, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las desventajas? Ya que al tener mayor gasto cardíaco requiere mayor volumen hídrico, lógicamente, ¿no? Se sabe que el organismo requiere 150 ml de agua por cada 100 calorías metabolizadas. El niño recambia cada 24 horas el 50% de ese espacio, en el adulto siendo solamente el 15%. Eso es un resumen rápido de lo que es el metabolismo del agua. Ahora pasaremos a la hipernatremia. ¿Están viendo, chicos? No, doctor. Ya terminó. Rubela. Ahora Sí, están no, viendo el de sodio. Sí, ¿No? se puede, Ahora sí. Ahora sí, Bien, doctor. la puede observar. trastorno sodio, hipernatremia y hipernatremia. ¿Están viendo, no? Sí, doctor. Sí. Listo. Bueno, vamos a tocar este tema de hipernatremia lo más rápido posible también, porque son temas amplios, pero sin embargo, vamos a ver que el sodio es importante, es un cation muy importante en la homeostasis intra y extracelular. Lo normal de sodio en las células es de 140 miliequivalentes, más o menos 5. ¿Ya? Más o menos 5. Entonces, acá vemos una hiponatremia es catalogada en menos de 135 miliequivalentes por litro y una hipernatremia es más 145 miliequivalentes por litro. Hay hiponatremia leve, moderada, severa. La hiponatremia leve es de 135 hasta 130 y la moderada 130 a 125 y la severa de 125 a menos de 125, algunos menos de 120. Y la crítica incluso menos de 115. Entonces ahí es donde se debe ya reajustar, sacar el déficit de sodio o el exceso de sodio para poder corregir el agua y llevar a un sodio promedio de 140 aproximadamente. Este es un cation muy importante en las áreas críticas, tanto de UCI general, ahora que tenemos UCI COVID, en áreas de trauma shock, para manejar el medio interno principalmente en estos pacientes. Recordemos que el disturbio de sodio se debe como una primera causa en casos muy raros o secundarismo a muchas patologías, como pueden ser infecciones urinarias, insuficiencia cardíaca, diabetes insípida, otros procesos infecciosos que nos puedan descompensar este electrolito muy importante en la sangre. Acá tenemos el cation más importante intracelular es el potasio y el extracelular es el sodio. Ustedes lo saben muy bien esto. Y a través de la bomba sodio-potasio se hace el recambio y se mantiene la homeostasis equilibrada tanto intra y extracelularmente. Entonces acá tenemos una diferencia rápida de hipernatremia. Por ejemplo, en una hiponatremia, los signos clásicos son los calambres, debilidad muscular, cefalea,
depresión, letargo, estupor y el estado de coma. Una hipernatremia menos de 115 o 110. Es importante valorar por eso estos pacientes críticos en las áreas críticas como UCI o trauma shock. En la hipernatremia, por ejemplo, en una cetoacidosis diabética, se produce sed, oliguria, anuria, incremento de la necesidad urinaria, ¿no? Entonces, en un paciente con manifestaciones gastrointestinales y que nos produzca hiponatremia, hay anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, cólicos abdominales. Mientras en una hipernatremia los signos relacionados con la deshidratación celular, hay piel, mucosas secas, disminución de la turgencia celular, lengua áspera y propensa a fisurarse, disminución de salivación y lágrimas, ¿no? Por ejemplo, esta lengua áspera y propensa a celular, principalmente en los pacientes con cetoacidosis diabética, con diarreas crónicas, pacientes sépticos, ¿no? O con shock séptico, se llama, ¿no? A veces ves la lengua tan seca como si fuera del loro, ¿no? O lengua del loro le llaman también, ¿no? En casos de hiponatremia, el aumento del líquido intracelular produce edema depresible, ¿no? Puede haber un edema en miembros inferiores que es compatible, podemos pensar en patologías como falla renal o falla cardíaca, ¿no? Pero sin embargo no, es una hiponatremia secundarismo capaz a un proceso de traumatismo encefalocraneano o diabetes insípida o otras patologías secundarias que nos condicionan, ¿no? En la hipernatremia existe también deshidratación extracelular y disminución del volumen vascular. En esto va a haber taquicardia, pulso débil, como fenómeno de compensación, ¿no? Y disminución de la presión arterial y colapso vascular. Entonces la hipernatremia puede ser catalogada como el 0.2% de los pacientes hospitalizados y el 1% de los pacientes internados en áreas críticas, ¿no? Es muy raro en pacientes previamente sanos, la mortalidad llega al 40% en algunas series. Se ha encontrado hipernatremia en pacientes aparentemente sanos, pero de patología de fondo crónica, por ejemplo, en pacientes con falla renal crónica, de larga data, están 3, 5 años en hemodiálisis, pero paulatinamente y gradualmente han ido desarrollando hipernatremias, entonces es difícil captar la signología o la sintomatología en estos pacientes, pero se puede ver con control estricto en estos pacientitos con falla renal, ¿no? Entonces, la definición de hipernatremia es, como hemos dicho, más de 145 mili equivalente por litro. El sodio es un soluto funcionalmente importante e impermeable, contribuye a la tonicidad e induce al cruce de agua a través de las membranas, ¿no? La hipernatremia denota invariablemente hiperosmolaridad hipertónica y siempre causa deshidratación celular la hipernatremia. Acá vemos hipernatremia relacionada al agua y al sodio. En ambos casos hay disminución de agua, de ingesta de agua, ¿no? O aumento de pérdida de solutos, ¿no? Mientras con el sodio hay aumento de retención de sodio, ¿no? Acá vemos una etiología, en este cuadro la etiología de la hipernatremia, por ejemplo, en caso de pérdida de agua y en retención de sodio. En caso de pérdida de agua hay pérdidas insensibles, como por la sudoración excesiva en los fondistas, en los pacientes con COVID, síndrome post-COVID o proceso infeccioso que condiciona fiebre, exposiciones a altas temperaturas, ejercicios extremos, ¿no? O las quemaduras de segundo o tercer grado, algunas veces de primer grado, o infecciones respiratorias como las neumonías. En las pérdidas renales, diabetes insípida central o diabetes insípida nefrogénica, o los diuréticos osmóticos como el uso de glucosas, la urea, el manitol. Las pérdidas gastrointestinales como las diarreas osmóticas, el uso de lactulosa, el síndrome de mala absorción, algunas infecciones enterales como las diarreas infecciosas, virales principalmente, ¿no? Las alteraciones hipotalámicas como la hipoplasia primaria o el reajuste de osmotato debido a la exposición de volúmenes con exceso primario de mineralocorticoides, o la hipernatremia esencial con pérdida de la función de los osmoreceptores. La entrada de agua a las células como las convulsiones o ejercicios importantes o la rhabdomiólisis por ejercicios extenuados o por picadura de garrapatas, ¿no? La retención de sodio. En retención de sodio, administración de cloruro de sodio por soluciones hipertónicos o de bicarbonato en exceso o la ingesta de sodio. Por ejemplo, los
pacientitos que tienen posoperados de una craneotomía y se indica, a veces el médico indica soluciones hipertónicas al 5 al 7%, excediendo el requerimiento hídrico o hipertónico, puede llevar a solución a hipernatremias involuntariamente o por el uso exagerado de bicarbonato, ¿no?, en los pacientes con falla renal, por querer compensar, ¿no? O la ingesta de sodio, hay pacientes que les gusta comer sal, ¿no? Entonces, ¿cómo se saca el cálculo de déficit de agua? Se saca sodio actual sobre el sodio deseado por el agua corporal total. Por ejemplo, si el sodio deseado es 145 miliequivalentes, las pérdidas mínimas de agua diarias de 1500 a 200 mililitros por día. Por ejemplo, en este caso, vemos un paciente de 70 kilos que tiene un sodio actual, 160, y nuestro sodio deseado es 145. Hacemos la resta de 160 menos 145, vendría a ser 15. Menos 1, o sea, la división de sodio actual sobre sodio deseado menos 1 por el agua corporal total. Eso nos va a dar una cantidad de requerimiento de litros de agua aproximadamente en 4.34 litros para un paciente de 70 kilos, ¿no? Esto es importante para reajuste de agua. Y este agua se debe pasar aproximadamente en 48 a 72 horas. Algunos en 24 horas cuando el proceso es agudo, ¿no? Pero principalmente en 48 a 72 horas es la reposición que se debe demorar paulatinamente, no excediendo más de 10 miliequivalentes por kilogramo por día, ¿no? ¿Qué enfermedades cursan con hipernatremia? La diabetes insípida, la enfermedad de Cushing, la enfermedad de Cohn, las diarreas y las quemaduras. Acá tenemos otra, es la misma forma de aplicar el déficit de agua, ¿no? Es igual 0.6 por peso corporal total en kilogramos entre la división de sodio actual sobre el sodio deseado menos 1, ¿no? El déficit total calculado habrá que añadir las pérdidas insensibles de 800 a 1000 por día. El déficit de agua calculado debe administrarse en menos de 48 a 72 horas, como les dije, en 3 días máximo. Pero a este déficit de agua calculada por hipernatremia se debe ajustar o sumar las pérdidas insensibles, que es de 800 a 1000 ml por día, ¿no? El descenso no debe superar de 0.5 a 1 miliequivalente por litro por hora y no más de 10 miliequivalentes por litro por día. Los pacientes con hipernatremia más signos de hidratación o hipotensión o fracaso renal agudo se debe colocar soluciones fisiológicas al 9%, logrando de esta forma la estabilidad hemodinámica, o a través de la ingesta oral de agua libre o soluciones hipertónicas glucosadas al 5%, si es que hubiera solución fisiológica, ¿no? Pacientes con exceso de volumen, valorar el diurético, ¿no? A veces cedemos en la cantidad de volumen de agua y cómo lo reajustamos para llevar un balance neutro usando diuréticos. Entonces, un paciente con sodio más de 145 se debe valorar dos cosas. ¿Es por depleción de volumen o sobrecarga de agua? Si es por depleción de volumen, restaurar rápidamente el volumen vascular. ¿Cómo? Estimando el déficit de agua, ¿no? Libre. Y reponiendo lentamente durante 72 horas. O si es por sobrecarga de agua, calcular el exceso de sodio, reponer las pérdidas de líquidos con soluciones hipotónicas, como soluciones glucosadas. Entonces diremos que todos los desequilibrios electrolíticos, la hipernatremia es el más sencillo y fácil de evaluar. No requiere conocer otros estudios si es primario o secundario, solo indicar que nuestro paciente requiera más agua. Es la finalidad, ¿no? Para el máximo aprovechamiento conviene dirigir el tratamiento hacia dos puntos. Uno, el condicionamiento y corregir la hipertonicidad. Lo primero, en el condicionamiento, se refiere a controlar la hiperglucemia, las diarreas, la fiebre, etc. O sea, el foco infeccioso que le esté condicionando la hipernatremia. El siguiente punto, su tratamiento, se ha limitado en virtud de que el mismo podría condicionar el daño neurológico. Por esto, la corrección lenta es aconsejable que en todos los casos en lo que no se conozca con precisión el tiempo de la evolución. La mielolisis osmótica se ha descrito en asociación con hipernatremia con sodio extremadamente alto
que en animales de experimento han sido producidos induciendo la natremia elevada, ¿no? Considerando que la mortalidad es mayor en los casos de hipernatremia intrahospitalaria, conviene enfocar nuestro esfuerzo a vigilar estrechamente nuestros protocolos de fluidoterapia. El monitoreo diligente de los electrolitos séricos, cada 4, cada 6, cada 12 horas de acuerdo a la apatía y la gravedad del paciente. Revisar el estado hídrico y el equilibrio de líquidos cuando el sodio sérico sea más de 150 miliequivalentes. Esto es haciendo un ejercicio conjuntamente con el equipo de enfermería, haciendo un control hídrico horario para el reajuste, ¿no? La corrección de hipernatremia en cuanto a la velocidad debería ser proporcional al tiempo de inicio. La meta de tratamiento no es normalizar números, sino tratar síntomas, así como las causas de origen, independientemente para cada paciente y de forma variada y de acuerdo a cada contexto clínico del paciente. No es única, no es estandarizada para los pacientes que tengan hipernatremia, ¿no? Es de acuerdo a la patología. Por ejemplo, un paciente con deshidratación por diarreas o frente a un paciente con deshidratación hipertónica con falla cardíaca, son diferentes. Los pacientes diarreicos pondremos grandes cantidades de agua, pero en pacientes hipertónicos no. Haremos un déficit muy diferente del cálculo de requerimiento. Las fórmulas propuestas son de interés para mejorar el entendimiento, pero no implica que debemos seguir al pie de la letra. Entonces, la hiponatremia se debe reajustar y se debe buscar ahora, en este segundo evento, o esta patología por disminución de sodio menos de 135 miliequivalentes. Entonces, recordemos que la hipernatremia era más de 145 y la hiponatremia es menos de 135. Puede producir por la administración oral o intravenosa de agua libre, que es retenida, o por la pérdida de fluidos isotónicos, su reposición con el agua libre, ¿no? La osmolalidad plasmática normal, la intoxicación por litio o hiperpotasemia, hipermagnesemia o hipercalemia, o por una cuantificación de natremias falseadas por un exceso de lípidos o proteínas en plasma, ¿no? O tras la instilación de soluciones con glicina en la resección transuretral de próstata o de vejiga, ¿no? La osmolalidad plasmática elevada, como en los casos de hiperglucemia o inmunoglobulinas como el manitol. Entonces, la hiponatremia tiene su etiología también, ¿no? Es la falta de aporte de dietas su etiología por la falta de aporte de dietas prolongadas, ¿no? La eliminación excesiva, como el uso de diuréticos, poliurias abundantes, ¿no? O la eliminación anormal de líquidos, como las diarreas, o el aporte de agua excesivo que lo diluya, ¿no? Entonces, para ver hiponatremia hay que ver 3 cosas: hipotonicidad, isotonicidad, hipertonicidad. Entonces, cada uno de estos tienen sus divisiones. Por ejemplo, en la hipotonicidad hiponatrémica hay hipervolémica, isovolémica. ¿En qué casos existe hipervolémica? En falla cardíaca, cirrosis, falla renal aguda y falla renal crónica. Y la isovolémica, hipotónica, hiponatrémica en el SIHAT, el síndrome de hormona antidiurética, ¿no? O el déficit de gasto cardíaco o el hipotiroidismo. En los casos de hipovolemia, hipotónica, hiponatrémica de causa renal está el uso de diuréticos. O en la extrarrenal, los vómitos, diarreas o el paso al tercer espacio, ¿no? En casos de hiponatremia isotónica, es por hiperlipidemias o hiperproteinemias, ¿no? En caso de hiponatremia hipertónica, la hiperglicemia o infusión de glicina o manitol. Entonces, podemos clasificar la hiponatremia de la siguiente forma: hiponatremia leve, moderada, grave. La hiponatremia leve o ligera, de 134 a 130, la moderada de 129 a 125 y la grave menos de 125. Las técnicas de analizar se recomiendan para la medición de sodio, ¿no? Medición directa, siempre la misma técnica, el electrodo de uso de flujo selectivo de iones, ¿no? Y según la tonicidad tenemos hipotónica, isotónica, hipertónica. Esto está relacionado con la osmolaridad plasmática. Si es una hiponatremia hipotónica, significa que es de menos de 280 miliosmoles, ¿no? Por kilogramo. Si es una isotónica, 280 a 290 miliosmoles por kilogramo. Si es hipertónica, más de 290. El grado
de osmolaridad se ve pues si es hipoosmolar, isosmolar o hiperosmolar, ¿no? Y esto está relacionado con la patología. Por ejemplo, una hiponatremia hipotónica hiposmolar está relacionada con el síndrome de Schiff, ¿no? Y una isotónica hiposmolar, como les dije, hiperlipemia, hiperproteinemia. Y una hipertónica, la hiperglucemia o por el uso de manitol. También tenemos el grado de severidad, si es leve, moderada o grave, por el grado de acuerdo a la sintomatología. Un paciente con sintomatología con una hiponatremia leve, no hay alteración de estado de conciencia, pero si es una hiponatremia moderada, se ve sí hay alteración de conciencia. Incluso en la grave hay déficit neurológico. Puede haber estupor, convulsiones, coma, herniación cerebral, muerte y edema pulmonar no cardiogénico. Y en la moderada, pues hay náuseas, vómitos, desorientación, delirio, confusión, somnolencia, dificultad del destete, ¿no? Principalmente en pacientes con ventilación. Según la velocidad de instauración, hay hiponatremia que se instaura menos de 48 horas y hay otros más de 48 horas. Pero dice, en un contexto que no conozcamos, si es aguda o crónica, se debe tomar como si fuera crónica. Entonces, se debe reponer como si fuera una hiponatremia crónica. La hiponatremia crónica produce pues, déficit en la atención, alteración del equilibrio, osteoporosis, fracturas, caídas óseas, principalmente en pacientes de tercera edad, ¿no? ¿Cómo vamos a ver los métodos de estimación del estado de hidratación en paciente crítico? Primero, es importante ver la historia clínica, después la exploración física. En una hipovolémica hay que ver en la exploración física si este paciente ha tenido pérdidas renales, extrarrenales, si tiene un balance muy negativo, ¿no? En una hipovolémica. Si es una normovolémica, lógicamente su balance va a ser neutro. Si es una hipervolémica, hay que ver en la historia clínica si es paciente cirrótico, con falla cardíaca global, síndrome nefrótico, o sueroterapia excedida, o balance positivo, ¿no? ¿Y qué vemos en la exploración física? En una hiponatremia hipovolémica, disminución del tono ocular. Es un signo clásico de deshidratación, principalmente en los niños. Los pediatras usan bastante este signo para ver el tono ocular. La sequedad de mucosas o conjuntivas, el peso inferior al basal. Y en una hiponatremia normovolémica no hay datos pues de hipo ni de hiper, ¿no? Sin cambio aparente, ¿no? Ni de peso. Pero una hipervolémica hay aumento de peso. ¿Qué vemos? Edema en miembros inferiores, ascitis, derrame pleural, tercer espacio, derrame pericárdico. Puede deberse a procesos infecciosos secundarios a procesos hepáticos o cardíacos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas neurológicas? El edema neuronal, la gravedad de los síntomas depende de la rapidez en la instauración del grado de la hiponatremia, ¿no? La instauración aguda se presenta generalmente con náuseas, malestar general a medida que disminuye la concentración de sodio plasmático por debajo de 125 miliequivalentes. Entre 115 y 125 suele parecer cefalea, letargia, obnubilación. Y menos de 115 parece ya convulsiones, coma y hasta la muerte, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos esta hiponatremia grave o sintomática en pacientes con sodio menos de 120 miliequivalentes por litro? Ya por debajo de 120, los síntomas ya son clásicos, ¿no? Entonces, el tratamiento es el empleo de solución hipertónica al 3%, el cálculo de déficit de sodio. ¿Cómo se saca? Sodio ideal menos sodio actual por el agua corporal total. Entonces, es la cantidad de sodio a regular. Se puede usar también diuréticos, ¿no? Para ver excreción de agua, pero en este caso se usa generalmente en algunos pacientes, por ejemplo, falla cardíaca. El cálculo de déficit de agua de sodio se debe hacer de la siguiente manera, como hemos dicho, sodio a administrar, o sea, ¿cuánto? 0.6 por peso corporal en kilogramos por el sodio deseado menos sodio actual. El sodio no debe aumentar más de 0.5 miliequivalentes por litro por hora. Se debe reponer en 12 horas la mitad de los miliequivalentes calculador realizando controles cada 4 o cada 8 horas. El resto déficit se corregirá de 24 a 36 horas siguientes, ¿no? Los pacientes con síntomas graves y sobre todo cuando el curso es agudo puede aumentar hasta en las primeras horas un miliequivalente
por litro por hora, las 3 primeras horas. El aumento total no debe exceder de 8 a 10 miliequivalentes, tan parecido como a la hipernatremia. No debe pasar de 10 miliequivalentes por litro por día. El tratamiento depende de la repercusión clínica y de su causa, ¿no? Depende de la depresión de volumen y la administración de sueros salinos. Los pacientes normovolémicos en estado de hematoso se debe restringir líquido, ¿no? El tratamiento agresivo con suero salino hipertónico solo se empleará en la hiponatremia sintomática de instauración aguda o cuando el sodio plasmático sea inferior a 110 o 115 miliequivalentes por litro, ya que puede conducir daños neurológicos irreversibles. Se recomienda detener esta corrección rápida al cesar los síntomas que amenacen o alcanzar una anatremia de seguridad entre 120 a 105 miliequivalentes por litro. La corrección excesiva de rápida de hiponatremia, sobre todo si es de curso crónico, puede empeorar la situación neurológica por la aparición de mielonisis central o mielonisis pontina, ¿no? Que condiciona disartria, aparición de flacidez, disfagia y coma, secundaria a la deshidratación neuronal. Entonces, como hemos dicho bien claro que en una hiponatremia aguda grave se debe aumentar a 6 milimoles en las primeras horas, 8 milimoles en las primeras 24 horas. Y en una aguda no grave, también 6 a 8 milimoles por litro cada 24 horas. Y en una situación crónica, la corrección es de 4 a 6 milimoles por litro cada 24 horas. La corrección en un proceso de hiponatremia crónica es más lenta que una hiponatremia aguda grave. Por ejemplo, si nosotros vemos el tratamiento de hiponatremia según la patología asociada, ¿qué hacemos en un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva? El tratamiento específico es restricción de agua. Recordemos que es un paciente con falla cardíaca global que nos puede condicionar si nosotros ponemos grandes cantidades de agua, edema pulmonar. Lo ideal es solución hipertónica al 3%, ¿no? De igual forma, en una cirrosis, ¿no? Sobrecarga hídrica lo permite, pero la furosemida se puede usar en estos pacientes con cirrosis hepática, ¿no? En la hipertensión craneana sí se puede usar soluciones hipertónicas al 3% como proceso de disminuir también el edema cerebral, ¿no? Se puede usar como segunda elección hidrocortisona. En los pacientes postquirúrgicos, control de factor desencadenante del síndrome de hormona antidiurética, ¿no? En estos pacientes con SIGAT, la restricción hídrica es importante y también las cápsulas de cloruro de sodio al 3%. Porque estos son pacientes de larga data, se puede dar cápsulas al 3% preparados galénicos, ¿no? En pacientes con hipovolemia es normal usar soluciones salinas al 0.9% para poder corregir el déficit de agua. Recordemos que el suero solo salino al 0.9% tiene muy parecido en miliequivalentes a la osmolaridad plasmática. Recordemos que la primera medida de corrección de sodio en una hipovolemia es el lactato de Ringer. La segunda medida que tenemos en el Perú es el suero salino al 0.9%. Gracias, muchachos. ¿Hasta acá alguna pregunta, jóvenes? ¿Qué tal? Sí. Recuerda que el paciente geriátrico es un paciente que puede tener muchas comorbilidades. Si estamos hablando de pacientes generalmente con varios factores o varias comorbilidades, pueden ser pacientes cardiópatas,